Bienvenidos y bienvenida a este espacio de conciencia. Hoy tenemos una entrevista con una persona muy especial, un alma maravillosa, muy grande y con una trayectoria enorme. José Antonio Baena ha sido empresario, abogado, profesor universitario y en la actualidad magistrado de carrera. Eh, Inmerso en todas sus ocupaciones profesionales, tuvo la capacidad o la llamada de comenzar una aventura maravillosa como escritor. Y a partir de entonces ha participado en varios concursos de relatos y se ha decidido a publicar su primer libro con una antología de algunos cuentos realizados durante su etapa en Mallorca. Estos cuentos son maravillosos, son relatos muy inspiradores. Eh, para mí, uno de los preferidos, no he terminado todavía de leerlos todos, tengo que confesarlo, pero para mí uno de los preferidos ha sido Segunda Oportunidad, que hablaremos ahora de él. Me encanta el que todo el mundo pueda tener una segunda oportunidad y que se nos puedan dar cosas maravillosas en la vida. Pero sobre todo vamos a preguntarle a él, José Antonio, bienvenido, ¿qué tal estás? Cuéntanos cómo llegas a todo este capacidad de ser empresario, ser abogado, ser magistrado y además escritor. Pues ante todo, muchas gracias Maravillas por la entrevista y también a toda la audiencia. Bueno, pues yo llevo ya muchos años como jurista. Yo empecé siendo abogado muy joven. Y he hecho prácticamente casi de todo. Primero abogado, es profesor universitario. Me encanta la docencia. Y ahora mismo, pues, me saqué estuve como juez sustituto, una institución que muy poca gente conoce, pues, donde aprendí sobre todo que se sienta al otro lado del estrado, acostumbrado a estar a un lado del juez, sentarse en la silla y uno criticar al juez y qué malo es, que no sabe todo esto. Y después dice, uff, si la gente supiera lo que quema esta silla. Y ahora, pues, al final yo creo que una de mis vocaciones, y al final conseguí sacarme la posición ya con 43 años, cuando ya yo pensaba ya que el arroz se me había pasado. Y aquí llevo pues desde el año 2011, he estado en varios destinos, ahora estoy en Torremolinos, pues soy malagueño y estoy cerca de casa. Y bueno, pues la verdad que mi trabajo me encanta y me ha permitido conocer muchos aspectos, sobre todo conocer muchos de la naturaleza humana, de cómo son las personas. También y hay que aprender un poco de todo. De derecho casi lo último. Hay que aprender psicología, hay que aprender maestría, hay que aprender arquitectura, hay que aprender, hay que aprender un poco de todo porque al final los asuntos son los que son y el derecho civil al que yo me dedico pues es enorme. Sobre todo el derecho de familia, que es uno de los que más me gusta y uno de los más difíciles. Pero la verdad que me encanta mi profesión, aunque he tenido muchos altibajos y ahora quizás hablaremos de ellos. Pues sí, fíjate que me he quedado con una palabra que has dicho. Me quema la silla. Cuando empezaste a hacer las sustituciones, es que tiene que ser muy difícil estar en el lugar de un juez y poner ciertas cosas en una balanza. Y sobre todo, yo que he vivido, por ejemplo, juicios, a mí mi exmarido pues me puso varios juicios también para, bueno, pues para no pasar la pensión y realmente no quería quedarse con los niños. De hecho, a mí desde el primer momento me firmó, no, la custodia es tuya, yo no me quiero encargar de ellos, no tengo tiempo y mi vida es demasiado ocupada para eso. Pero llegó un momento en que pues los niños eran más grandes, tuvo una pareja y entonces decidió, no, yo no quiero pasar pensión, yo quiero tener a mis hijos, que no era real, porque incluso cuando le tocaban ni tan siquiera se los llevaba. Entonces, ¿cómo llega un juez a poder vislumbrar? Porque es una responsabilidad súper grande, ¿no? Porque igual que hay mujeres súper responsables, hay padres súper responsables. En mi opinión, siempre los hijos tienen que estar 50% con papá, 50% con mamá, ya que son 50% de cada uno, ¿no? Pero ¿cómo llega un juez a poder vislumbrar
como has dicho, hay que estudiar psicología, ¿no? Para poder y ver entre todo el barullo de pruebas y mentiras que se hacen, ¿no? Para poder tirar cada uno de su parte. ¿Cómo puedes llegar tú a ver la verdad, José Antonio? Esa es una pregunta que no te puedes imaginar las veces que nos la hacen bajo ciertos Sí. formatos, porque claro, dice, ¿cómo sabéis cuando un testigo miente? ¿Cómo sabéis? Realmente no lo sabemos. En realidad nosotros tenemos una visión muy parcial, es como, imagínate una pantalla grande y nosotros lo que nos ponen es una pantallita pequeña, solamente Ujú, lo que las partes nos traen. Es verdad que en derecho de familia tenemos algunas facultades adicionales, es decir, normalmente en un juicio, los juicios civiles, las pruebas son las que nos traen las partes y ahí nos quedamos. Y si las partes no traen más pruebas, pues problema suyo. Bien porque no puedan, bien porque no quieran, nosotros quedamos una prisión parcial. En derecho de familia tenemos algunas más facultades más y podemos ampliar un poco más el campo. Y es verdad que la ley también nos da algunas herramientas, sobre todo nos permite, nos obliga, cuando los niños son mayores de 12 años, a explorarlos, es hablar con ellos, una conversación privada, sin padres delante. Es imposible saber la verdad, pero quizás yo creo que, no sé por qué, uno acaba desarrollando cierta intuición. Es algo que no se puede palpar con las manos, es de saber cuándo alguien miente o cuándo alguien no miente. Generalmente, cuando son contestaciones muy estereotipadas, es porque se las han aprendido, lo cual suele ser un error, porque cuando le sacas de su esquema, pues entonces ya se les derriba, se les viene abajo. También es verdad que en derecho de familia, que es muy particular, es una variante muy particular del derecho civil, las personas se comportan de un modo diferente. Normalmente, personas que son absolutamente racionales, personas que son lógicas, personas que toman decisiones acorde a, digamos, a la lógica, se vuelven totalmente irracionales y racionan de un modo eh, totalmente arbitrario y desbarran que no te puedes imaginar, no os podéis imaginar. Pero es que además suele suceder, y es algo que cuando un testigo dice, testigo miente, dice, sabe lo que tiene que decir, cuando le preguntas en un interrogatorio, porque yo tengo también una cosa que es que yo pregunto mucho. Normalmente los abogados preguntan, pregunta el fiscal, pero yo también me gusta preguntar porque generalmente las preguntas importantes no las hacen por ujú. miedo a la respuesta. Entonces, a veces, por ejemplo, un abogado me dice, oiga, están preguntándole, digo, dice, pues, digo, señor letrado, está usted preguntando lo mismo. Dice, es que yo lo que quiero saber es eso. Pues pregúntele esto. Y ya se quedan así, se cuadran y viene la respuesta. Y las personas suelen ser muy espontáneas, porque como también, como son temas de hijos, temas de dinero, cuestiones donde hay una herida detrás, una historia detrás, generalmente muy profunda, pues las personas no son tan racionales en las respuestas. Y entonces puedes palpar un poco qué es lo que sucede. Aunque sí, nos equivocamos muchísimo. Hacemos, porque yo digo, cuando yo salgo de, termina la sala, digo, voy a dejar descontento a todo el mundo. Y se lo suelo decir en las partes, digo, porque digo, haga lo que haga, la solución que yo dé no va a ser buena. Y a veces en familia vienen con unos convenios regulador que no funciona y uno ve que no va a funcionar, pero si las partes, digo, ellos han querido esto, pues puede suceder. Y a los pocos meses vienen con modificación de medidas porque han firmado un convenio que no les sirve. Un convenio muy estándar, muy estereotipado y que no les sirve porque cada convenio es como un traje a medida. Derecho de familia hay que ir al sastre. Hay que ir, que Bien. te ponga los hombros que se ajustan, la cintura. No te vale comprarte un traje, aunque sea del Corte Inglés, aunque sea de Zara, aunque sea un traje bueno. Esto, hay que ir al sastre, porque cada caso es diferente. Aún así, nos equivocamos mucho y a veces me encuentro que la audiencia dice, te has equivocado y esto va por aquí, porque yo soy juez de primera instancia, después la audiencia puede revisar lo que yo haga, para bien, Ujú. para bien. Bueno, Y, es que es difícil. Yo siento que es muy difícil el estar en tu lugar, ver realmente. Yo tengo mucho cariño a un juez que conocí hace muchos años. Él era de Cuba. no, Él era de Cuba. Y le tengo mucho cariño a Dago. Y él se vino para España porque no podía soportar lo que vivía allí, ¿vale? Entonces, siendo juez, tenía que, bueno, hubo una mujer que cogió arroz y lo vendió, pues para luego poder dar de comer a sus hijos, porque no tenían para comer. Y evidentemente, según la ley, era culpable. Y él dijo, la absorbió, dijo, no, tienes que alimentar a tus hijos.
¿vale? Entonces, él decía, no podía ceñirme a la ley muchas veces porque era tan injusta que yo mismo, entonces no podía dormir por las noches. Era como muy complicado para él. Dice, y por eso dejé mi puesto, que estaba muy bien reconocido, porque era como un juez muy reconocido en su zona. Dice, y decidí irme de allí porque no podía soportar ciertas injusticias que estaba viviendo. Y se vino para España y nosotros tuvimos una amistad muy bonita. Y luego en mi caso también cuando, fíjate lo que has dicho, ¿no? De preguntarle a los niños, a mí me pidieron un examen, una valoración psicológica. Y yo siempre dije, mira, yo lo dejo en manos de Dios, pero yo no voy a decir ni una sola mentira. Yo Es lo solo, mejor que hiciste bien. Hiciste esto muy yo bien dije, mira, porque los psicólogos están entrenados para padres mentirosos, para exacto. hijos mentirosos. Claro, y claro, él de alguna manera, imagínate, sabe a lo que me dedico, no es una profesión, José Antonio, normal, entre comillas, ¿vale? Es un acompañamiento de crecimiento personal, yo hacía Reiki, hacía constelaciones, hacía una serie de terapias que de alguna manera no estaban reconocidas o incluso por algunas personas hasta podía estar mal vistas. Pero yo aún así, cuando las psicólogas que había dado conmigo me hicieron en el juzgado el examen, yo se lo dije, me dedico a esto, soy consteladora, hago esto, hago lo otro, soy naturópata, tengo mi herbolario, esto es a lo que me dedico. Y luego cogieron a cada uno de mis hijos y le hicieron una valoración psicológica, cada uno por su lado. Esto lo pidió el padre. Al También, final, también se lo hicieron a él. sí, también Porque se lo cuando hicieron pide a él. una valoración también entra el padre. Y a lo Claro, mejor resulta que, como decimos nosotros los andaluces, te sale la jacajaco. Es decir, exacto, te salió en su sale mal. contra. Sí, salió en su contra. Entonces, al ver el examen psicológico que salió en su contra, fíjate la vida que cogió el juez, cogió mi exmarido y pidió que fuera mi hijo a testificar, ¿vale? Que en aquel entonces sí, tendría 11 o 12 años, no tendría más. Ya estaba en edad de poder declararse. Sí, pues que nos sacó a todos de la sala y lo dejó solo. Y una de las alegaciones que había hecho su padre es que él no trabajaba prácticamente, ¿vale? Y que por eso no tenía recursos cuando él ganaba un dineral y puso que ganaba 600 euros, ¿vale? Que era mentira. Nada Entonces, nuevo bajo el sol, vamos. vale. Pero Además, los padres suelen venir cuando se divorcian, resulta padre exitoso, sobre todo empresario, resulta les viene una mala racha y resulta que se vienen en la ruina. Bueno, sí, fíjate que eso sí, está a la orden del día, que desgraciadamente. el día que realmente él se fue a la ruina, yo fui la que le dijo, ya no estás bien, no puedes pasar este dinero, vamos a dejarlo en la mitad, con la condición de que me ayude un poquito más con los niños, ¿vale? Es decir, yo misma fui la que le dije, no, sé que no estás bien económicamente, no puedes asumir esto, lo reconozco, vamos a llegar a otro acuerdo y nos fuimos con los abogados y lo firmamos. Pero la gracia fue que llamó al niño a declarar. Entonces el juez le preguntó, ¿cuánto tiempo pasas con tu padre? Dice, pues casi ninguno, porque como los sábados también trabaja, claro, ahí se cayó toda la mentira que había armado el padre, el hijo se la tiró abajo. Pero claro, evidentemente los niños siempre te van a decir la verdad. Cuando los llama No, a no, no, declarar, no, no siempre. Los niños también tienen sus intereses, sobre todo cuando son un poco más crecidos, también tienen sus intereses. Pero una cosa que has dicho sobre el tema de que tú pensabas que por tu profesión, a la que tú te dedicas, mm, te iba a ser un hándicap, realmente no es así. No es así. Lo importante es cómo educas a tus hijos. Es cómo educas a tus hijos, cómo te comportas con ellos, cuánto tiempo pasas con ellos. Que tú te dediques, yo qué sé, que seas ingeniero, que seas abogado, que te dediques, yo qué sé, a la contemplación de la playa por las mañanas. Eso es irrelevante. ah, Es irrelevante, lo importante es cómo te comportas con tus hijos. Y además los psicólogos tienen unos protocolos para medir la veracidad de las respuestas. También te digo una cosa, hay psicólogos que hay que echarle de comer aparte. Que yo he tenido algún caso que habría que llevar al psicólogo, es al psicólogo. Me también, acuerdo, y ¿verdad? era uno judicial que me acuerdo que hizo un informe y el fiscal y yo nos mirábamos.
Y al final la sentencia dice, a pesar de lo que dijo el informe, la valoración personal tengo que justificarlo mucho, porque claro, cuando un perito dice algo, pues tiene peso en un juicio. Pero claro, al final la decisión es verdad que, como decimos nosotros, tenemos un recurso que se llama valorar la totalidad de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Es decir, yo valoro todo junto y tomo mi decisión y es la que yo creo porque es la que me parece a mí. Claro que eso lo puede revisar la audiencia, digamos, los jueces que están por encima mío. Pero a veces digo que a los psicólogos hay que cogerle, echarle de comer aparte. También te quería decir, cuando tú has hablado del tema del Reiki, yo también he llegado a la espiritualidad a través de mi profesión. Yo tuve una depresión el año pasado, muy fuerte, una depresión. Yo me quedé, tú me ves ahora la calva. Sí. Si tú me ves la foto de hace 2 años, yo tenía esta melena, barba, bigote, y empezó a caerse el pelo. Empezó a caerse el pelo por agujeritos. Yo al principio no le daba importancia y después de varios tratamientos me dicen, mira, es que eso es seguramente ansiedad. Total que fui al médico del cabello, me mandó un tratamiento y el pelo se caía exactamente lo mismo. Hasta que fui a mi médico de cabecera, le cuento los síntomas, dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Y digo, pues estoy deprimido, en tu trabajo, mira, ya estoy muy aburrido, tal. Y después te voy a dar la baja, tienes una depresión de caballo. Digo, ¿depresión? Como depresión de caballo, eso es imposible. Entonces, pues, me dio la baja y yo bueno, pensaba que todo era mentira, hasta que un día me presenté en el trabajo y me dio un ataque de ansiedad, esto de empezar a temblar, a unas palpitaciones, y ya me lo tomé en serio. Y la medicación no me sirvió para nada, para nada. La medicación se llama la pastillita feliz, me la subió incluso. Y lo que me sacó de la depresión fue, dentro de la clínica, una mujer, me dice el mismo médico, dice, ¿por qué no te das una sesión de Reiki? Digo, ¿el Reiki? ¿Y eso qué es? Cuando me lo cuentes, dice, la energía del universo, diga, mira, a mí no me cuentes historias, que no me vayas a contar historias. No me vayas a contar historias, digo, bueno, mira, ¿qué puedes perder? Digo, mira, desde ese punto de vista, también práctico. Total, eso para mí fue una revelación. De hecho, no solamente salir de la depresión, el pelo no me va a volver a crecer. Ya me he acostumbrado a esta imagen, pero bueno. Estás guapísimo. Mi mujer todavía le cuesta, sobre todo las pestañas, las cejas. No la acaba de pillar el atractivo. Pero el caso es que el pelo no sale, pero yo salí de la depresión, he vuelto a mi trabajo, he vuelto a amar mi trabajo. Y de hecho me he convertido en terapeuta de Reiki. No soy maestro, pero soy terapeuta de Reiki y otras, y más allá, la cábala. Y de hecho por eso acabé por conocer a la persona, como siempre digo, nunca un nombre estuvo mejor escogido. Gracias, José Antonio. La verdad es que llegaste a mi vida en un momento muy complicado y sentí también que era una señal de Dios el que apareciera, que me dio mucha paz, ¿vale? Porque, bueno, tú sabes todo lo que he vivido este año y ha sido un año muy duro, el año de la justicia, y siento que tendría que haber muchos más jueces como tú, con Hay esas ganas mucho, de trabajar, con esa imparcialidad, con esa calidad humana que tienes, sí, ¿vale? me voy a Y sin ruborizar. pero es que es verdad, con esas ganas de ayudar, de verdad que no he conocido a nadie con esas ganas de ayudar de corazón, de verdad, de corazón. Como me dijiste una vez, si quieres preguntarme algo de mí, de lo que yo me dedico, me lo puedes preguntar, ¿no? Y ya me animé, ¿no? Pero Es algo que además me sale solo, a mí me encanta. pero porque es tu misión. Y es algo impresionante, ¿no? Es como cuando tú me dijiste que estabas dudando en dejar la profesión. Dije: "No, no, 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 es tu misión de vida". Es decir, ni se Dice, te vaya a ocurrir. tómate tu tiempo. Todavía me acuerdo de aquella sesión. Dice, no, mira, piénsatelo bien, no te precipites, no te precipites, que primero sal de la depresión y después de hablamos. Pero te voy a decir una cosa, hay muchos más compañeros como yo. Lo que pasa es que cuando se habla de la justicia, siempre aparecen los jueces estrella, que si el político de turno, que si eso es lo que, es lo que hay. Pero la verdad es que la mayoría de los jueces somos gente normal, gente que nos pasan cosas, gente que tenemos depresiones. Mira, yo hice un vídeo cuando me estaba recuperando, a través de una página de Instagram de unas compañeras de Valencia, Ujú. les comenté, mira, me pasa esto y yo quisiera contarlo. Dice, pues mira, a mí también me ha pasado total, que cogí, hice un vídeo y lo conté. Se hizo viral entre la profesión. No te puedes imaginar las muestras de apoyo de otros compañeros que se te vieron a contar
lo que se sufre en esta silla, las depresiones, porque además no se lo puedes contar a nadie. Si tú le dices que un juez está deprimido, no se cuenta. Y eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues te lo callas y te lo sufres en silencio. De hecho, el libro tiene mucho que ver con eso, porque eh, después de darme de baja, no tener nada que hacer, no saber qué hacer con mi vida, lo cual te deprime mucho más. El entorno a tu alrededor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te pones más nervioso todavía. Entonces mi mujer dice, mira, los relatos que hiciste y algunos que hice después, ¿por qué no los publicas? Y por eso hice el libro. Y por eso le llamé 13 relatos, que Bueno, tiene mucho que ver con la carta de la muerte. muy bien, no solamente eso, sino el 13 a nivel cabalístico es el número de la luz, de la transformación, del cambio, de la evolución. Y es muy importante, además muy terapéutico, de hecho, cuando alguien tiene ansiedad o depresión, porque yo también la he vivido, por eso la sé reconocer muy bien también, el escribir, el poder expresar o sacar algo que hay dentro de ti, es lo que realmente te ayuda a sanarte y, y a trabajarlo. Ya que estamos hablando del libro, me ha gustado mucho el de Segunda Oportunidad. Ay, la verdad que no sé muy bien cómo me sale. Yo ¿Cómo, empiezo a cómo te escribir. salió ese? Es que es como, no sé, bueno, aquí tenéis el libro, ¿vale? De ese relato lo podéis comprar en Amazon, ¿vale? De José Antonio Baena Sierra. Es espectacular, porque además a mí me ha encantado porque me ha sacado me encanta la cábala, me encanta la historia, me encanta aprender, me encanta leer el Zohar, la Torá, pero siempre estoy leyendo cosas así. Y esto me ha sacado y me ha podido conectar también con otra parte, ¿no? Además es que veo los relatos, lo estoy leyendo y veo como ya una serie, como si fuera una miniserie, ¿no? Donde realmente pasa todo esto. Y me encantó. Es decir, ese en concreto me ha fascinado. ¿Cómo te surge todo esto? Verás, yo cuando estuve en Mallorca, Ujú, no tiene nada que ver con Torremolinos. Torremolinos es, digamos, es el infierno directamente. No porque se esté mal allí, porque Torremolinos es un sitio muy agradable, pero hay una carga de trabajo brutal. De hecho, hay 5 juzgados civiles y los 5 estamos al 200% más o menos de la carga normal de trabajo. ujú, Bueno, eso es lo que hay que asumir. Pero en Mallorca había una carga más leve. De hecho, allí estaba, desde el punto de vista profesional, estaba en la gloria. El problema es que cuando vino la pandemia, Mallorca al fin y al cabo es una isla y la isla aislado, imagínate tú, no poder salir, no poder entrar. Y cuando salí a la plaza de Torremolinos, pues me volví para mi tierra, para Málaga. Pero entonces cuando estaba allí tenía tiempo libre y entonces a través de una amiga de mi mujer me dice, mira, hay un club de escritura, ¿por qué no te apuntas? Total, que me apunté, no sé por qué, porque yo soy bastante reacio a las cosas, me apunté y la verdad que teníamos un profesor, se llama Ignasi, y entonces nos mandaba tareas. Entonces, una de las tareas dice, mira, pues hacemos un relato con estas características o de este tema. Realmente con mucha libertad y nos daba una palabra o un guión o una serie. Por ejemplo, hay un relato que no está ahí que dice, un relato que es darle la vuelta a un cuento, a un cuento de hadas. Y entonces, el de segundas oportunidades me decía, a ver, alguien que hace un antihéroe, alguien que se ve héroe por obligación. Y entonces empecé a escribir y me salió solo, me salió solo. Pensaba y entonces es algo porque estoy haciendo también un curso con una escritora profesional que me ayuda a escribir porque quiero escribir más cosas. Quiero escribir una novela que todavía no he sido capaz. Entonces me dice, tú tienes, la que te pasa es que tú te pones allí y lo estás viviendo. Y es verdad, me imagino yo, en segundas oportunidades, está sentado en la cafetería hablando y me explico yo y qué haría yo, cómo lo haría. Y entonces, no voy a hacer spoiler del rato, y entonces me fue saliendo y se me fue ocurriendo. Y dice, bueno, a ver, ¿cómo se localiza una persona? Pues digo, ¿cómo lo haría yo? Entonces me ocurrió la manera de localizarlo. La persona. Y entonces me salió, digo, a veces digo, no sé si has visto la película Soul, me imagino que la habrás visto, sí, por donde se supuesto. accede, te pones a escribir y parece que accedes a otro nivel y estás flotando y vas solo. Cuando llevas un rato, eso me pasa. Y en otros relatos. Por ejemplo, hay uno que tengo mucho cariño, que es el de Alcanzar las estrellas. No sé si has llegado a leerlo. Ese es otro No, que le tengo mucho. ese no lo he leído todavía.
Bueno, pues eso me vino porque nos mandaron la tarea de la semana, eran cada 2 semanas, dice, un relato que tenga una palabra que diga vuestro compañero. Y mi compañera dijo la palabra odre, Ujú, odre, y me salió el relato entero. Y, y otros, pues, en otro, uno que se llama Un viejo amigo, era un ejercicio que se llama el cadáver exquisito. Es decir, imaginaros que hay alguien que ha fallecido y cada uno es un protagonista. Y cada uno de los es un protagonista y escribe desde el punto de vista de uno de los protagonistas. Entonces, me imaginé un protagonista y un viejo amigo. Otro vino de una experiencia, el primero, que se llama El reloj, vino de una experiencia personal, que está en parte reflejada en el relato. En fin, son historias y a partir de ahí he hecho andar mando el coche a andar. Dice que hay dos tipos de escritores. El escritor que es escritor mapa y el escritor río. El escritor mapa es el que coge, sabe dónde va a llegar y escribe de atrás hacia adelante. Y sabe dónde va a llegar y va pum, pum. Y hay otro que son escritor río y dice, tú puedes andar y a dónde llega y no sabe dónde te va a llegar el río. Pues entonces yo creo ujú, que soy de ese estilo. Mi hija dice, papá, así nunca vas a escribir una novela. Y tiene toda la razón, porque ahí estoy atascado. Llevo una precisamente sobre el tema de Avalon y el libro de Adriano, que ujú. llevo desde que estaba en Mallorca y no soy capaz de arrancarla. Bueno, pues hay que arrancar. Mi mujer, Ya, venga, escríbela, escríbela, escríbela. Y digo, "Ay". escríbela, es decir, tienes que ponértelo como meta para este año 2025, ¿vale? El sacarla adelante. Además, escribes súper bien. Es decir, para mí ha sido sumergirme en la historia y poder vivirla. Y eso es muy importante, ¿vale? Sumergirte en la historia y poder vivirla es, creo que hay que tener una capacidad de escritura muy grande, de no aburrirte, de no que se te haga pesado. No, no, no. Es súper interesante, ¿no? Y además, como le pone el. Voy a hacer un poquito de spoiler, ¿no? El don o la capacidad Sí. que tiene el protagonista de encontrar personas, ¿vale? Que es impresionante ese don y cómo desde un mapa puede decir, está aquí, en este punto, ¿no? ¿Cómo te sale eso? ¿Eso todavía no había empezado con el Reiki o sí? No, Cuéntame. no, 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 eso fue mucho antes. Eso verás. Yo es que me pongo en el lugar de. Decía esta mujer, la escritora que conocí aquí en Holanda. Me dice, tú es que vives dos veces la historia, una cuando la escribes y otra cuando la vives, porque yo me imagino, yo estoy aquí y me dicen, tienes Ujú, que encontrar una persona y tienes su mapa delante. ¿Cómo lo harías? Yo me imagino cómo lo haría yo. ¿Cómo lo haría yo? Entonces me pongo a imaginar y se me ocurre una técnica parecida a la Ouija. ajá. Parecida a la Ouija, pero en vez de con la Ouija, no sé dónde me vino la idea. Así que me imagino que a lo mejor sí, sí que canalizo un poco. No lo sé. ¿Un Pues poco o mucho? no lo sé. También no sé si te lo he dicho. Yo también, algo que me pasó hace muchos años, yo tendría 25 años y todavía estaba en la época de la empresa y un día digo, voy a comprar un tarot, porque sí. Ujú, Y fíjate. entonces, pues, me compré un tarot sin tener ni idea ni lo que era, ni para lo que sirve, de un tarot pequeñito, estos que se compran en el Corte Inglés, y de estos que traen unas instrucciones, un librito de Ujú, instrucciones, que es una hojita que viene dentro, y voy a practicar, y nunca supe por qué. Y lo más gracioso, empecé, y el único sistema que te enseñaba es la cruz celta. ujú. Y digo, y no sé por qué, sorprendente, incluso para mi propia sorpresa, pues parece que sí que acertaba cosas, ¿no? Que alineaba. Desde entonces sigo echando, tuve una época, tuve 20 años sin echarlo porque una vez sentí una muerte que sucedió. Ujú. Se acabó el tarot para toda la vida. Hasta casi 20 años. Digo, sí, lo preguntad lo que queráis, pero nunca me preguntéis por salud de nadie. Eso sí, la única regla. Muy Porque bien. hay cosas que prefieres. También es verdad que tú ves el tarot cuando te vienen cosas, te vienen y lo que le da la gana, no lo que tú quieres preguntar. A veces lo que he visto alguna otra, pero no porque me hayan preguntado. Y ahí afortunadamente no he acertado. Bueno, bueno, pero fíjate que toda esta sabiduría la has tenido siempre dentro, ¿no? Y llegas a la cábala precisamente también porque hay una llamada del alma muy profunda a
conectar y sobre todo entender esta sabiduría, porque aunque seas una persona súper intuitiva, también eres una persona muy mental, porque Uf, ya lo hemos visto en tu árbol, en tu cábala, ¿no? La cabeza uf, te va a mil, te va a mil. así lo tengo, me he quedado calvo. De tanto Bueno, usarla. de tanto usarla, pero fíjate que muchas veces cuando se pierde el pelo es porque hay una conexión o se está pidiendo una conexión mucho más grande con el creador, ¿vale? Entonces, es esa conexión también la que te hace tan especial, la que te hace que puedas llegar a todo lo que estás llegando, que no es fácil, que eres un marido maravilloso, porque Loli nos lo ha dicho. Eres también un padre ejemplar. Has estudiado derecho, que no es fácil ser abogado. Has sido profesor, que también está dentro de tu árbol, porque tienes maestría en la familia 5. Juez, que la justicia a ti te persigue por donde vas. Es Y decir, en el árbol tengo justicia, justicia. trabaje en el árbol de yeso de María Magdalena, la justicia te persigue, es un don y una capacidad. Y luego, algo muy importante que tiene, porque levantando tu árbol de Yeshua, tienes el don y la capacidad de separar el trigo de la paja. Es decir, a ti que te mientan, lo van a tener muy difícil, ¿vale? Porque los ves venir de lejos. Y eso es muy importante para Y- y- el cargo que ocupas. pero vamos, aún así me la pegan. Pero vamos, es verdad que he desarrollado, yo que me imagino que a través tanto, hombre, haber sido, como digo yo, juez antes que fraile, que digo abogado, digo, el refrán ya sabe. Sí. Entonces, cocinero antes que fraile. Pues entonces, hombre, los abogados ya no me la pegan con tanta facilidad, ¿no? Entonces, eso me sirve primero para ser muy respetuoso con ellos y para que los traten con respeto, para que se respeten a sí mismos, que muchas veces no lo hacen, y sobre todo para ver el truco antes de que me llegue. Pero aún así, no somos perfectos. El tiempo y la experiencia te va dando herramientas para ir viendo cuándo intentan colártela. Además, cuando tú creas una estructura falsa, siempre tiene algún punto de apoyo que es demasiado débil y entonces, como es un juicio donde hay dos partes, la otra parte ataca ahí. Entonces, cuando hay dos partes y las dos mienten, como decía, no sé si tuviste la serie del Doctor House, a mí me encantaba. Sí. Pues siempre dice, todos mienten. Y eso es absolutamente cierto. El primero que se miente es uno a sí mismo. Imagínate los demás. Entonces, uno hace lo posible para intentar ver de lo que te cuentan, qué es cierto o qué se puede aprovechar. Y a partir de ahí tomar la decisión, como digo yo, la menos invasiva posible, es decir, la menos mala, porque, y además siempre se lo digo a las partes, digo, haga lo que haga, lo que yo haga no es bueno. Porque si ustedes no han llegado a un acuerdo y han venido a mí, es porque yo voy a tomar una decisión que a nadie va a gustar. Y de hecho me decía, me acuerdo hace poco, un padre que se quejaba de que veía poco a sus hijos, de que tenía poco tiempo de calidad porque pasaba el tiempo en las actividades extraescolares. Digo, este miente, este es mentira cochina. Lo que pasa es que está enfadado porque la mujer se ha ido a Marbella y, en fin, que no te parece. En fin, vale. Total, digo, bueno, pues le voy a dar lo que usted me pide. Le voy a dar, en vez de recoger el hijo a las 5:30, a las 6:30, lo recoge hasta las 5. Dice, es que no puedo mi trabajo. Si no pide trabajo, tipo de calidad, pues él lo tiene. Es que a veces hay un poquito capullo también. Decir, ¿no? No, pero está muy bien. Usted ha Está pedido muy tiempo bien. de calidad, ahora lo va a tener. Es que no tengo tiempo de recoger, es que yo no puedo hacer eso. Digo, al final te va a poner, mire usted, cuando un juez habla en la sala, aquí todo el mundo se calla. Y cuando hay que sacar los galones, también los saco, ¿eh? La sala merece un respeto. Y me acuerdo que le decía a este hombre, usted ha pedido tiempo de calidad, es verdad que está todo el tiempo que está usted con el hijo, es verdad que está, y era cierto por los horarios, bueno, para tener más tiempo. Es que no me viene bien, digo, no viene bien, pues usted haga con el tiempo lo que usted quiera, pero no diga que no lo tiene. Sí, es que yo siempre que he ido a un juzgado, yo le tengo mucho respeto a la justicia. Y no a la terrenal, ¿eh? Que también. Pero le tengo más respeto a la justicia divina. Y sé lo que puede llevar y conllevar una mentira. Quien ha leído la Biblia, que no, y no estoy hablando de religión, ¿vale?
entiendo. Porque la religión, por ejemplo, los católicos, que vas a ir, vas a decir una mentira, te vas a confesar y ya se te ha pasado todo. No, cariño, esto no funciona así. No, la espiritualidad funciona de una manera muy diferente. La religión no entra dentro de ninguna espiritualidad, pero la conciencia sí. Y si yo digo una mentira, eso a mí, yo tengo muy claro que a mí me va a perjudicar, si no ahora, en un futuro. Que la verdad siempre tiene las de ganar. Que muchas veces piensa la gente que con la mentira avanza y no. Al final el pillaje español, ¿vale? La pillería que se ha contado en muchísimas novelas, ¿vale? Eh, Picaresca, la picaresca, la sí, picaresca sí. española, El pillo que triunfa, esa. no, eso no funciona así. Y si hoy puede ganar, mañana va a perder. Y a nivel bíblico lo dice, ¿eh? Lo que tú, el daño que tú hagas, y yo lo veo en la cábala. Es decir, yo veo cómo la gente trae karmas en la justicia y lo que conlleva un karma en una justicia, precisamente por haber mentido y haber obrado mal y ser injusto con otra persona. Con lo cual, yo a todas las personas que nos estén escuchando, las invito a que se cuestionen realmente su propia verdad, que la pongan incluso en una balanza, pero que cuando, incluso si tienen un juicio, vayan siempre con la verdad por delante. Porque a lo mejor, incluso me podría atrever a decir que, bueno, un juez se puede llegar a equivocar, pero Dios no se va a equivocar. Y lo que tú hagas, bueno o malo, te va a venir multiplicado. Así es que, aunque sea nada más que por estar tú tranquilo, decir siempre la verdad. Creo que es lo más importante. Yo siempre creo, es una teoría muy personal, que cuando tú dices una mentira, creas una distorsión, de alguna manera, que es como la célula cancerosa. La célula cancerosa es una célula que no obedece al patrón, que no Ujú. obedece al patrón celular y produce una distorsión. Entonces, esa distorsión se multiplica, se multiplica, se multiplica, y hasta que necesita una acción correctora de esa distorsión. No sé, karma, dharma, no sé, que le puede llamar como quieras, ¿no? Pero el caso que tú dices, es verdad que tú ves que gente que hace o que obra mal triunfa, que le va bien, pero eso le va bien en un aspecto, en el aspecto que ha elegido, pero eso generalmente es como la sábana, es como la manta. Tú tiras la manta para arriba y te dejas los pies al aire. Tira Sí. la manta para abajo y el pecho al aire. Entonces, cuando tú cambias algo de sitio, se produce una distorsión. De alguna manera, es una teoría muy, muy personal, la que he ido desarrollando con el tiempo. Tú mientes en un juicio, a lo mejor la mentira te perjudica porque el juez te la pilla. Si Ujú. un testigo que tú le pillas una mentira, ya no te crees nada de lo que dice. Entonces, aunque diga la verdad, eso es que, como Pedro y el lobo. Mi mujer dice que yo pongo muchas comparaciones. No paro de poner. Y dice una mentira y ya no te van a creer, aunque diga la verdad. En los juicios hay que ser sincero y sobre todo en los de familia. Después tiene ese el juicio, el derecho civil, que es el que yo llevo, es enormemente amplio. Pero también toca temas de violencia de género. Entonces, ahí sí que hay que ser tremendamente específico y hay Ujú. que decir la verdad siempre. Porque mmm, una denuncia falsa o no denunciar cuando se debe, que también sucede, acaba siendo devastador para todos, para todos. Sí, Pues sí. nosotros vemos, es como es una pantalla de cine y nosotros vemos una pequeña pantalla, que aunque podamos ampliarla, vemos siempre una parte muy pequeña de la realidad y no tenemos acceso a todo lo que está sucediendo. Y a veces lo que se está cociendo dentro son cuestiones muy diferentes y que exigen otro tipo de decisiones que a veces no tomamos o no podemos tomar. Cuando he dicho antes lo del juez este juez que tú has comentado antes, eh, es verdad que la ley está, hay un derecho que hay un latinajo de se dice, Ujú. dura lex sed lex. ¿Sí? La ley es dura, pero es la ley. Pero es verdad que los jueces, por lo menos en España, sí tenemos la capacidad de poderla modular, de poderla adaptar
a lo que se llama la compasión. De hecho, lo que ha contado antes una mujer que robaba arroz, que me recuerda mucho al caso de esto al Jean Valjean, que había robado un pan y la estaban persiguiendo toda su vida, los miserables. Existe lo que se llama figura del robo famélico, es decir, que tú robas para comer y entonces quedas absuelto por una, se llama caso de necesidad. Hay, digamos, circunstancias correctoras, pero no siempre funcionan. Y aún así, los jueces, es verdad que tenemos la posibilidad en determinados campos de poder ayudar a que se cambie la ley, como ha pasado, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, en los derechos al consumo, las tarjetas revolving. Todo eso ha sido creación de los jueces españoles. Casi Sí. todos los jueces españoles que han visto injusticias y poco a poco, al final la ley ha cambiado. Así que hay veces que no puedes hacer nada, pero cuando puedes hacer algo, no hacerlo es tan malo como hacerlo. De hecho, la teoría general, es que soy muy pesado, pero la teoría general del delito, la acción, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, pero también es una omisión de la conducta debida. Ujú. Es tan malo hacer lo que no debes como no hacer lo que debes. Exacto. Y fíjate, y quiero compartir que después de 4 juicios que yo tuve que vivir con mi marido, muy muy duros, porque siempre con el temor de poder perder a mis hijos. Como te digo, yo siempre me encomendaba al Creador y decía: "Hágase tu voluntad y no la mía", porque a lo mejor yo quiero protegerlos de algo que no tiene que ser, y si tienen que estar con él, pues casi que mejor para mí. Egoístamente, si estuvieran el 50% con su padre y el 50% con su madre, yo hubiese tenido mucho más tiempo, más vida. Porque al final yo con 3 niños pequeños, ¿con qué vida me quedo yo? Es Muy que poca. las madres una madre soltera, una madre sin hombre, como digo, decir, una madre sin apoyo necesita ayuda. Si no tiene a nadie, tiene que tener abuelos, tíos, sobrinos, porque es imposible, es no vivir. Y yo se lo decía a mi cuñada. Digo, te pide la custodia, te amenaza con la custodia compartida, es un regalo Dásela. destinado, dásela, porque no es un mal padre, es un padre ausente, pero no es un padre maltratador, ni un padre, es un padre que está con los hijos, es un buen hombre, muy Eh, narcisista, pero como padre no se le puede poner reproches. Y cuando está con su hijo, está con su hijo. Digo, dásela, dásela. Y dice, no, porque mi hijo no quiero que lo cuide. Digo, no, es parte los calladito, hijos, está más guapo uno. A veces. claro, a nosotros nos eligen nuestros hijos. Sí, 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 Nos estoy eligen de acuerdo contigo. conscientemente a su papá y a su mamá, y muchas veces solamente se une esa pareja para traer a esos niños al mundo, precisamente porque han querido elegir a ese papá y a esa mamá. Y sobre todo es importante que entendamos que al final todo vuelve, porque mi exmarido, de ganar 72.000 euros al año, que ganaba, que no son pocos, ¿vale? Nada más que yo. ¿Eh? Fíjate. Sí, 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 sí. Y Bastante casi más. todo en dinero negro, y bueno, muchas historias, ¿no? Y no querer darle nada a sus hijos, ¿vale? O darle lo mínimo. ¿M? ¿Qué le ocurrió? Porque a los años perdió la empresa, cayó todo en la ruina. Y entonces yo, después de todo lo que me había hecho, que como me dijo mi abogada, en 30 años que llevo ejerciendo la abogacía, a día de hoy no me encontré una mujer como tú, que coja y diga: "Vale, sé que estás mal, sé que estás pasando por un mal momento, sé que ya no puedes pasar esa pensión a tus hijos, te la rebajo a la mitad". Y me ayudaba un poco con los niños. La pensión se quedó a la mitad. Pero Con te los ayuda niños nada. nunca me ayudó. Al contrario, ya antes se la llevaba un fin de semana cada 15 días, y la pareja que tenía decidió que mis hijos no podían entrar en su casa. Y ya mis hijos no pudieron volver a estar con su padre. Pero claro, para mí eso a mí me dio muchísima rabia, y ahí siento que hay un vacío de ley, de que no obligue, sino que se queden los padres con sus hijos, a que paguen un extra para que nosotros, las madres, podamos. Yo me sentí muy impotente, José Antonio, te lo digo de verdad, porque yo me quedé sin vida. Por lo menos antes tenía un fin de semana que podía respirar, ¿vale? Cada 15 días, y era como mi bálsamo, ¿no? De, uff, que yo amo a mis hijos. Sí, pero vamos, es que como decimos, como dice la ley, dice la jurisprudencia, dice, es que no solamente está el interés superior de los menores, sino también hay otros intereses legítimos. Los derechos de los padres tienen que vivir, tienen que derecho a rehacer su vida. Y hay que decirte que es verdad que hay vacío de ley, porque es verdad que tú puedes obligar a que se cumpla, a que se quede, pero eso no funciona. Eso es decir,
La ley es sí. La verdad que las ejecuciones de familia, de sentencia en materia de custodia, no funcionan bien. Funciona a largo plazo cuando hay sobre todo cuando no se entregan a los hijos, cuando la madre realmente no entrega a los hijos y es reiterado, puede perder la custodia al Ujú. cabo de tiempo, pero eso es muy complicado y casi nunca, yo todavía no he visto ningún caso. Es verdad que la ley, no es que la ley, es la realidad. ¿Cómo obligas a un padre que no quiere quedarse con el hijo a quedarse con él? Pagar un extra, si no lo va a pagar, si no lo pagaba antes, lo va a pagar ahora. Yo qué Es, sé, pero es que es existen, mucho existen por las multas impotencia. existen las multas coercitivas, es decir, si no cumple la ley te pongo una multa a 200 euros o a 100 euros hasta que por mes hasta que la cumple. Y eso no. Me acuerdo, yo tuve un caso cuando era abogado que resulta que el padre, yo lo llevaba de oficio, el padre no pagaba la pensión y le puso, y la madre, pues yo llevaba a la madre ejecución de sentencia para que le pagara la cuenta. Y resulta que estaba en una empresa, estaba trabajando en una empresa, entonces se le dijo a la empresa que pedía a la empresa que le embargara el salario o la parte proporcional que marca la ley, que tiene un porcentaje, hasta que pagara la pensión, hasta que pagara lo que debía y que continuara pagando. Después me lo concedió y la empresa no pagaba. Total, que cogió entonces le digo, mire usted que diga usted a la empresa que le embargue. Y la empresa no le hacía caso. Total, que le digo a la empresa, pues mira, pues sancione usted a la empresa hasta que le paguen la pensión. O sea, se llama una multa coercitiva para que algo. Y si no, incluso Ujú. puedo llevarlo por desobediencia criminal, por lo penal. Pues total, estuve hablando y nada, la empresa hacía caso. Hablé con la empresa y digo, pero usted, ¿por qué no lo hacen? Es que no sé, digo, pero usted, es que la ley lo obliga. Yo no quiero que usted le ponga una multa, quiero que le paguen que le den el dinero a mi clienta. Dice, no, lo siento, no, no. Y no le embarga, y prefería a la empresa pagar la multa. No tenía nada que ver con él, no era la empresa suya. Digo, sería un amigo, un cuñado, no sé. En teoría no tenía ninguna relación. Y la empresa prefería pagarle la multa al juzgado que pagarle el dinero al marido. Y yo, nunca y mira, han pasado más de 20 años Qué sin fuerte. saber por qué. ¿Qué gana la empresa en pagar una multa y además pagar? Porque además paga la multa y le paga el salario. Digo, por Ujú. usted, en vez de pagárselo a él, que tampoco le embarga, porque hay unos porcentajes muy generosos para el salario mínimo nunca se embarga, el segundo salario un 10%, así que si ganaba, por ejemplo, 1.000 euros, pues le embargaban 100, no Ujú. te creas. Sí. O incluso en aquella época, poco más, porque era mucho daño. Pues pero ya, pues, le paga, no paga usted los 100 se los paga el juzgado, lo cobra a mí. ¿No? Algo que nunca comprendí. Es que en temas de familia es verdad que no funcionan. Sí, porque Y además no, hay y no veces. se me ocurre un sistema que pueda funcionar. Sí, es que es complicado. Yo creo que en familia sería el 50%, es decir, que el padre y la madre. Yo siento que es lo que puede funcionar. Es una opinión personal por mi experiencia de vida, ¿vale? 50% de tiempo con cada uno y luego gastos compartidos. ¿Por qué? Porque te encuentras también con un problema muy grande que yo me he encontrado con varios hombres que se han separado, que han tenido que pasar unas pensiones y que se han quedado sin vida, porque no pueden salir adelante ellos, ¿vale? Y eso A veces, tampoco es justo. a veces se firman convenios irreales. Bueno, pagar una pensión, no, si no puedes pagarla, ¿por qué? Es mejor que te Y no den los. ganan ni eso. ¿Cómo se te ocurre firmar eso? Eso, Y eso lo he puesto yo en alguna sentencia. Digo, el problema no es que, pues, se pide cuando modificación de medidas, cambiar las medidas. Digo, mire usted, el problema no es cambiar las medidas, no es que hayan cambiado las circunstancias, es que el convenio estaba mal hecho. Entonces, el ujú, convenio mal hecho se ha demostrado que no funciona, o bien porque los padres se fijan una cuestión de compartida y los horarios son incompatibles, o bien sí, por muchísimas razones. Entonces, hay que ajustarle. De hecho, en familia hay que ir al sastre. Da igual que así. tú te puedas permitir un traje de Armani de 3.000 euros, tienes que ir al sastre, porque Ujú, hay que ser, porque cada caso es un mundo y además hay circunstancias, además un cambio de horario, un cambio de turno, ya te cabalgas. Si por ejemplo te ponen turno de noche, está, pues entonces hay que adaptar el horario al turno de noche. Es verdad que la ley dice, los convenios son siempre en defecto de acuerdo. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Sí, no es que la ley diga, no, esto es tu obligación, no, no. Si la- Esto es si no os ponéis de acuerdo para cambiarlo. Es decir, si hoy, oye, mira, que hoy me conviene que te puedes quedar con un niño esta semana que a mí no me viene bien. Por supuesto, eso va primero. Solo cuando eso no sucede, entonces entra el convenio. Eso es que la ujú, gente a veces dice, es que lo ha dicho un juez. No, el juez ha dicho eso en defecto de acuerdo. Primero lo que estéis de acuerdo.
Oye, mira, que las vacaciones que en vez de cogerlas en julio, las voy a coger en agosto. O por lo que sea, porque tengo un viaje. Perfecto, de acuerdo. Ya está. Y Ujú. dicho está. Que no es, lo que dice el juez, es palabra de ley en defecto de acuerdo. Entonces, si las circunstancias cambian, no siempre tienes que ir al juez. Pero claro, al tema de dinero, fuera que hacer necesario que vaya al juez. Eso que tú hiciste de bajarte la pensión voluntariamente a cambio de, lo he visto otros casos. He visto otros casos y también te puedo decir que tampoco ha funcionado. Bueno, mira, yo por lo menos tengo mi conciencia tranquila. Es como que Tú hiciste bien, hiciste bien. incluso mis hijos me dicen: "Mamá, gracias a Dios que te separaste de papá". Dice: "Porque qué mala vida no hubiera esperado con él". Y que tus hijos te digan eso, pues para mí ya es un grado. Y aunque yo sí que es verdad, José Antonio, y yo te lo he dicho más de una vez, algunas veces estoy agotada, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, lidiar con ellos que son adolescentes es muy duro y tener que tomar las decisiones tú sola bueno, viajes que tienen los tengo que pagar yo porque el padre no se quiere hacer cargo de nada. Es como, de verdad, También para eso, y si eso que ya lo hablamos en privado, porque eso tampoco es así. Los gastos son al 50% siempre, salvo los perentorios, los que no admiten, digamos, retrasos sin riesgo grave, y siempre y siempre con comunicación posterior. Eso por privado, si quieres, hablamos cómo se puede, porque a lo mejor estás haciendo el canelo. bueno, pero fíjate, yo sé que estoy perdiendo mucho, a lo mejor a nivel económico, pero también tengo mucha paz, porque sé que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con mis hijos. Y como muchas veces les digo, vosotros podéis ir con vuestro padre a cenar con él o a hablar con él, pero yo casi que no quiero saber nada. Ya soy mayores y prefiero no enterarme de mucho, A ciertas edades ya los niños no son niños, ya toman sus propias decisiones. pero también si hacéis ciertas cosas, ya sabéis que otras cosas tiene que estar vuestro padre, ¿vale? Y responsabilizarse también de todo lo que yo me estoy responsabilizando. No está aquí nada más que para, venga, vamos a pasar un rato cuando a mí me apetezca. Cada 3 meses una cena ¿para qué? Para removérmelo y que luego acaben en el psicólogo, como muchas veces, sobre todo a mi hija le ha pasado, ¿no? Que se ha ido un día con él y luego le ha tenido que llevar a la psicóloga porque me la descuadra entera. Entonces, si hablan más de su madre, evidentemente, ya Pero no hay un después de, respeto. hombre, lleváis, yo sé, tampoco, tiempo separado. Ahora Sí, 13 años. hablar mal de la madre a esta altura es como cuando un cambio de gobierno. Es que la herencia que me ha dejado el gobernante anterior, cuando han pasado una serie de años y ya, hombre, ya echar la culpa de antes ya no, ya es que ya no pega. Claro, y con una falta de respeto porque además cuando él muchas veces pues se ha equivocado y lo ha reconocido, oye, ayúdame a recuperar a mis hijos, ¿vale? Yo te ayudo, yo te digo los pasos que tienes que dar, pero luego no me pises encima otra vez el cuello. Entonces son personas que no aprenden y luego, pero la vida, por A eso lo te digo, mejor, José te Antonio, digo, a lo mejor tampoco la que no aprendes también eres tú. sí que soy muy tonta, muy buena, de buena algunas veces soy tonta, me Es lo que, dicen mucho, es sí, que no siempre, es que a veces, hay que sí, poner, el que eso burá lo tenemos que marcar más. lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Sí, sí, yo lo sé, lo sé. Es algo que además estoy trabajando ahora mucho este año, ¿no? El poner límites y decir: "No, por aquí ya no pasas. Mm, no, no lo voy a permitir". Si quieres, lo hablamos en privado y te doy algunos tips, como dicen ahora los pijos modernos, ¿sabes? De cómo algunos consejos. Como digo yo, los consejos a beneficio de inventario, ¿se usan o no se usan? ¿Se usan Ujú. y gracias o se usan o no se usan y se tiran? Y yo te lo agradezco. Sí, porque siempre todas las cosas que me dicen me sirven, por lo menos para tener paz, José Antonio, de verdad. Es un regalo tenerte en mi vida, ser Es un regalo. parte de la misión y bueno, nos quedan muchas cosas por hablar, porque hay un tema que tú también has comentado, que es el de los malos tratos, ¿vale? Y nunca se habla de los malos tratos que también recibe la parte masculina, ¿vale? Y sí que me gustaría en otro momento, si te apetece, si lo sientes, abordar también para que tanto el hombre como la mujer seamos conscientes de la variedad de malos tratos que puede llegar a haber y dónde tenemos que poner los límites y cuándo acudir a
a una denuncia o cuándo no acudir, ¿vale? Cuándo se puede mediar, cuándo se pueden hacer muchas cosas y, sobre todo, la problemática también a nivel cabalístico que puede haber de uno y de otro, porque en Yeshua se ve, hay como una serie de líneas, digamos, dentro del árbol de la vida de la persona que le puede llevar a esos extremos. Y trabajando desde ahí, desde el árbol de la vida, tanto el verdugo como la víctima se pueden equilibrar y que eso se pueda llegar a sanar. Entonces creo que es un tema muy interesante que podríamos abordar, si te apetece, en nuestro encuentro. A mí tú sabes que conoces mi cábala, sabes que a mí me gusta hablar, que a mí me tienes que cortar. Así que, por supuesto, en otro encuentro, cuando quiera, abordamos este asunto. Es un tema muy interesante porque el hombre usa la fuerza, la mujer usa otras armas. Eh, la fuerza jamás está justificada, nunca está justificada la fuerza, tampoco está justificada, pero normalmente la fuerza suele ser más instantánea y más brutal, mientras que las armas, otro tipo de armas, son más continuadas en el tiempo y quizás se pueden equilibrar antes de que lleguen a situaciones de dominación, pura, dominación pura y dura, tanto por un lado como por el otro. Es verdad que normalmente es el hombre quien suele dominar a la mujer también. Cada una, hay personalidades más fuertes y otras menos fuertes. Pero cualquier persona puede ser yo creo que cualquier persona puede ser doblegada bajo determinadas circunstancias. La ley, yo estuve en un seminario que estuve en Portugal hace ya muchos años, donde vi el sistema portugués de cómo se protege a la mujer. También conozco el sistema francés, y también un poco el sistema holandés, que lo quiero estudiar también este año. Quiero hacer una estancia aquí en Holanda para estudiar el sistema. Es un tema que me interesa mucho, cómo se protege y cómo realmente la protección. También yo fui en mi época abogado especializado en el turno especial de violencia de género. En ese momento era de violencia de género, también existía la ley actual, y defendía tanto a la víctima como al victimario. Y puede ver que generalmente las situaciones graves no se denuncian. La ley protege a situaciones de riesgo medio bajo. A veces funciona bien, pero hay automatismos que hay que tener, la justicia tiene sus propios automatismos que hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Y como digo yo, si necesitas un traje para un convenio regulador, para la violencia necesitas una costurera del siglo XVIII. Sí, totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, José Antonio. Siempre gracias a ti. Recomendaros, por favor, el libro de José Antonio, de verdad es precioso, inspirador y lleno de valores, ¿vale? Cada relato tiene sus valores, hay como una reflexión profunda en cada uno de ellos y bueno, os lo recomiendo. ¿Y qué te gustaría terminar diciendo, aconsejando, dejar un tic para todos los que nos están escuchando? Bueno, pues si es sobre el tema del libro, yo lo único que digo que lo lean y sobre todo que lo disfruten. Cada relato es una historia totalmente diferente. Todos intentan dejar un mensaje y un mensaje inspirador, porque yo siempre quería, cuando escribía, que mis historias se acabaran bien. No siempre lo consigo, pero siempre procuro que sean inspiradores y sobre todo que los disfruten. Y sobre la justicia, pues la justicia humana y la justicia divina no son tan diferentes. Al final todas acaban llegando porque si somos imagen de Dios, la justicia también lo es. Solamente la justicia de Dios es perfecta y se toma sus tiempos. Aquí en la tierra no tenemos tanto. Y a veces nos podemos equivocar, pero también, por lo menos te digo, en España, sé que en otros países tu audiencia es multinacional, digo la que de España, que la que yo conozco, siempre hay mecanismos correctores y siempre hay que tener esperanza. No siempre los mejores abogados consiguen los mejores resultados. Y eso sí. Y si dejo un consejo es, si confías en tu abogado, hazle caso. No sabes tú más que él. Sabes más del asunto, pero de la ley, hazle caso a tu abogado.
Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, Gracias a por ti. acompañarnos, por ser como eres y poner luz también en esos lugares que también hay mucha oscuridad. Así es que te reitero mi gracias, mi agradecimiento por ser parte de la misión de vida. Gracias a ti.